Es muy emocionante nuevamente estar con ustedes para tocar este tema tan importante en este Diplomado Internacional de Educación Cristiana sobre la Biblia en niñez, la cual, por la gracia de Dios, me dediqué a estudiar hace muchos años este tema y las tesis que tengo son justamente relacionados a la Biblia y niñez. En esta oportunidad, queridos alumnos y alumnas, eh, vamos a tener dos temas que vamos a estudiar. Esta clase tiene dos temas. Uno, vamos a estudiar las claves de interpretación bíblica del siglo I para comprender la niñez hoy. Vamos a estudiar esas claves de cómo se interpretaba en el siglo I y cómo podemos comprender hoy esta situación de la niñez. Y el cristianismo defiende a los niños y niñas. Entonces, vamos a estudiar estos dos temas y tenemos hoy una lectura bíblica en Lucas 18, versículo 15 al 17, y lo he puesto en la versión Dios habla hoy. La palabra de Dios dice así: también le llevaban, y en la versión Dios habla hoy, niñitos a Jesús. ¿Por qué? Porque en griego acá dice brefos, y son bebés que amamantan, para que los tocara. Pero cuando los discípulos lo vieron, comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús los llamó y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Quiero hacerles una breve pregunta en el chat, a ver si todos me responden. Ahí, por favor, antes de iniciar, les voy a poner: ¿sabían que en esta porción, en este texto bíblico, se usa en griego brefos, que significa bebés que estaban amamantando? Porque yo cuando leí las primeras veces este texto, y ahí pueden responderme en el chat, sí o no. Yo me acercaba al texto en la Reina Valera del 60 y decía, ¿no? Y venían unos niños, y yo pensaba pues que era un niño de 5 años, 7 años, ¿no? En griego, como en la clase pasada les enseñé, pais se traduce en niño y es un niño de 7 a 14 años. Paidión es un niño pequeño, puede ser de 1 año, 2 años. Pero Lucas usa el texto brefos, ¿no? Ahí no lo puedo escribir en griego, pero sí su transliteración, que es: y le traían unos niños que estaban amamantando. Y es bien diferente, ¿no? Un niño que está amamantando cuando un niño tiene 7 años, ¿no es cierto? Entonces, qué precioso este texto. Eh, Pastor, buenos días. No sabía, siempre pensé que eran niños de 5 años o más. Sí, ¿no? En Lucas, precisamente, solo en Lucas está esta forma. Incluso se cree que es una forma teológica de Lucas, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, seguimos con nuestro curso, con el PPT. Quería hacer un breve break de eso, ¿no? Y luego de describir Lucas 18, 15 al 17, entonces tengan en cuenta por qué Dios habla hoy. Dice: también le llevaban niñitos a Jesús.
porque en griego dice brefos. Y en griego, brefos es un bebé que está amamantando, no es un niño de 5 años, para que los tocara. Pero cuando los discípulos lo vieron, comenzaron a reprender a quienes los llevaban, ¿no? Claro, porque el bebé que amamanta no puede ir a Jesús, ¿cierto? Tiene que llevarle su mamá o, o su cuidadora. Entonces Jesús los llamó y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará. En cambio, aquí ya no usa el término brefos cuando Jesús responde. Usa un término más amplio para todos los niños, para los que amamantan, para más grandes, etc. Empecemos. El objetivo de esta sesión, queridos alumnos y alumnas, es comprender los valores de la cultura mediterránea del siglo I, valores diferentes a los nuestros, valores que han cambiado, se han transformado, y entender cómo el cristianismo primitivo se volvió en defensores de niños y niñas por la predicación del reino de Dios de Jesús. Eso es el objetivo. Empecemos entonces con las claves de interpretación bíblica del siglo I para comprender la niñez hoy. Hay algunos valores compartidos en el mundo mediterráneo del siglo I que nos servirán como claves para interpretar los textos bíblicos que se refieren a la niñez en el Nuevo Testamento. Los más importantes son estos: el sistema de pureza, sobre todo en el judaísmo, lo puro, impuro, lo que contamina y no contamina, incluso en las comidas, ¿no? Se dice kosher a la comida pura, trefá a la comida impura en hebreo. El sistema honor-vergüenza, un autor dice, es más importante tener honor que dinero en esa época. ¿Qué significa este sistema honor-vergüenza? La relación patrón-cliente que prácticamente es la que hace el entramado del sistema económico de esa época. Es una relación social, cultural, que se practicaba en el Imperio Romano. La personalidad diádica, que es la personalidad orientada a la comunidad o grupo. Las personas no valían si no pertenecían a un grupo. Se es persona en cuanto se pertenece a un grupo. En hebreo se dice bet ab, a la casa del padre. Esa casa del padre pertenece a un clan que en hebreo se dice mishpajá, y ese clan pertenece pues a algo más grande, ¿no? Que es el pueblo, que es el am, ¿no? Y el intragrupo y el extragrupo, que son valores de ese tiempo. Y en medio de este sistema de pureza, sistema honor-vergüenza, patrón-cliente, personalidad diádica, intragrupo, extragrupo, están los niños, las mujeres, que tienen que, este es el mapa, como diría el profesor Gil, ¿no? Es el mapa de valores de esa sociedad. Hoy, por ejemplo, la personalidad diádica está cambiando. Hoy vivimos una sociedad que los antropólogos, sociólogos, los politólogos llaman individualismo, ¿no? Pero en esa época era la personalidad diádica. Entonces empecemos por el primero, que se llama el sistema de pureza, y para eso vamos a leer Marcos 7:1-2, que dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén
los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron, ¿no? Queridos alumnos y alumnas, en el mundo mediterráneo del siglo I, el sistema de pureza era estricto. Tenía más intensidad en el judaísmo. También existía en el Imperio Romano. Por ejemplo, lo que se llama el pudor, o en latín, pudicitia, ¿no? Se le pedía a la mujer que tenga mucho pudor, no podía vestirse como sea, no podía hablar como quiera ante el público, había todo un sistema, ¿no? Así se ordenaba toda la realidad entre el judaísmo, que nos interesa, el siglo I, los espacios o lugares, el tiempo, las personas, los demás seres vivos, las acciones, había puro, impuro. Los que rompen el orden es lo impuro o manchado. Hay aversión a lo que sale de los moldes establecidos, a lo que no encaja en la categoría determinada, ¿no? Entonces, por eso Jesús, por ejemplo, no encaja en esa categoría de puro impuro del judaísmo, porque sus discípulos, por ejemplo, en este caso, están con manos inmundas. Y también otras condenas, por ejemplo, en Juan capítulo 9, ¿no? Cuando le critican a Jesús que en el día sábado está rompiendo el día sábado, ¿no? Porque el texto dice que escupió en el suelo, hizo barro y puso el barro en los ojos del ciego de nacimiento, ¿no es cierto? En la historia del ciego de nacimiento, pero según las leyes de pureza, el día sábado no podías amasar nada. Y Jesús escupe el suelo, amasa el barro y pone, y por eso es impuro. O en Juan capítulo 5, el que eh, es una persona que está lisiada de los pies, ¿verdad? El Señor le sana y le dice, toma tu lecho y ve. Y todos se acercan. ¿Por qué estás el día sábado cargando el lecho? Porque es impuro cargar el lecho cargar algo del día sábado, ¿no? Y el profesor Malinas dice, ¿no? Decirlo contaminado es un modo de hablar de algo o alguien que está fuera del lugar. Los sistemas de pureza proporcionan mapas que designan el espacio social y el tiempo donde todo y todos debemos encajar. Y yo puse así son impuros los animales que no encajan con los animales que ellos consideran adecuados. Levítico capítulo 11, Deuteronomio 14. También la homosexualidad es impura y merece la pena de muerte, en Levítico 18:22. La bestialidad o el sexo con animales, Levítico 18:23. El incesto, Levítico 18:6, son impuros. Los niños tienen una situación ambigua, como no tienen edad para vivir en la lógica de la pureza, son excluidos de casi todos los eventos religiosos y son como proyecto para ser puros después, ¿no? El sistema de pureza se simboliza en el templo. Era el centro del universo judío y se consideraba el centro del mundo. Los espacios también tenían lógica. Los gentiles no podían entrar al atrio de los judíos. El lugar santo de los santos solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y también las mujeres estaban confinadas al patio de mujeres. No podían entrar al lugar santo, al atrio, y peor al lugar santísimo, ¿no? Era, por decir así, esos lugares más sagrados, era solo para hombres adultos, tampoco los niños. El sistema de pureza era regido desde el templo de Jerusalén o la santidad. Ahí el sacrificio, ayuno, la preparación, el descanso, la fiesta. Esto altera el orden establecido. Ejemplo, en el día sábado era impuro hacer varias actividades como interpretaban la ley escrita, la Torá y la ley oral, desde la perspectiva de la pureza e impureza, ¿no? Por ejemplo, la Mishnah dice que hay 39 cosas que no se debe hacer el día sábado. Eso no está en la Torá, estaba en la interpretación de la Mishnah, en la Torá oral. Y esas 39 cosas, una cosa es no cargar, por ejemplo, Juan 5, no amasar, Juan 9, y así otras, ¿no? Así la niñez era considerado como un proyecto que poco a poco se estaba desarrollando
preparaban a los niños y niñas para vivir en este sistema de pureza. Eso sería el primer valor que compartían en esa época, y los textos bíblicos del Nuevo Testamento deben ser leídos desde ese contexto. El sistema de honor y vergüenza. En la antigüedad, Grecia y Roma realizaron una retórica para expresar honor y alabanza, una retórica que se llama epideítica. También tenían otros géneros como el encomio o la alabanza, las biografías y oraciones fúnebres, que están relacionadas al honor de una persona, dice Jerónimo Neire, ¿no? Se han encontrado reglas elaboradas y precisas para escribir un encomio en los manuales educativos llamados progimnasmata, donde se describe en categorías formales y deliberadas para elogiar a una persona que en su contexto eran dignos de alabanza, ¿no? Estos manuales dan instrucciones cómo alabar en cada etapa de la vida del héroe, en su nacimiento, su educación, aprendizaje, vida pública y muerte. El encomio no fue un fenómeno literario o retórico exclusivamente grecorromano, como indica el libro Deuterocanónico Eclesiástico 49 al 50. Es una sección o ciclo de encomios. En Eclesiástico, que es un libro judío que lo han tomado los católicos como libro sagrado, del capítulo 44 al 50 es toda una sección de encomio tipo la literatura grecorromana, que empieza: hagamos elogio a los hombres ilustres, ¿no? En Eclesiastés 44. Cita personajes como Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Aarón, que incluye profetas, guerreros y sumos sacerdotes. Aunque tiene influencias grecorromanas, se practicaba también el encomio entre judíos, el honor. Aquí está el libro de la progimnasmata, y aquí está el maestro con el niño. En el sistema educativo, desde la niñez, le enseñaban cómo debe funcionar el honor y la vergüenza. Haciendo una síntesis de este honor y vergüenza, es un hecho aceptado por las ciencias bíblicas actuales que el honor y vergüenza fueron en la antigüedad valores claves que estructuraban la vida diaria de la gente que vivía en torno al Mediterráneo del siglo I, incluyendo a Jesús y sus discípulos. Segundo, cuando se investiga el Nuevo Testamento, se debe leer las fuentes de su contexto cultural apropiado, lo que necesariamente incluye el honor y vergüenza. Por lo tanto, estos valores culturales no significan una tarea opcional. Tengo que leer los textos en clave de valor y vergüenza. Por ejemplo, en Mateo es tremendo, en Mateo y Lucas, sobre todo Mateo, cómo se inicia la vida de Jesús con una genealogía. La genealogía merecen solamente las personas de honor. Los exégetas del Evangelio de Mateo, cuando leen a través del honor y vergüenza, saben por qué está puesto primero la genealogía, para decirnos que Jesús viene de la raíz de la descendencia de David. Entonces ahí empieza todo una lectura de honor y vergüenza desde el nacimiento de Jesús. Algunos escritos del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Mateo, conocían y estaban instruidos en formas educativas tradicionales, como los progimnasmata, así que estaban vinculados a las retóricas del elogio y el vituperio, ¿no?, que están descritas en el Evangelio de Mateo. Miren acá, ¿no?, este sistema que existía de retórica de la progimnasmata que se enseñaba, ¿no?, en las escuelas de greco-romanas, ¿no? Se enseñaba mitos, se enseñaban los cheriai, narraciones cortas y proverbios, refutaciones y confirmaciones. Esto sería su sistema educativo de un niño.
lugares comunes sobre virtudes y vicios, y aquí mira, encomio y vituperio, honor y vergüenza, comparación, modelo de imitación, descripción, tesis a favor o en contra de algo, legislación a favor o en contra de una ley. Esto es el sistema educativo de la antigüedad de un alumno, de un niño grecorromano. Había tres tipos de retórica, ¿no? La retórica deliberativa para usar en asambleas legislativas, tenían que estudiar todo esto y se hacían retóricos, era ya un hombre preparadísimo, forense para usar en los tribunales y epidética o la retórica de elogio para las celebraciones. Entonces, había todo un sistema de honor y vergüenza que se usaba, ¿no? El profesor Neire dice, ¿no? Honor es el término generalizado que se refiere al mérito o valor de las personas ante sus propios ojos y a los ojos de su pueblo o vecindario. El honor, ¿no? En griego, timé, puede referirse al valor de un objeto, es decir, su precio, su coste, tanto como al papel y al estatus público del que gozaban los individuos. Y ahí, miren, es muy importante esto, el honor es la evaluación y percepción social, el renombre, reputación, fama, gloria o buen nombre de la persona, ¿no? Aristóteles, en su descripción del hombre magnánimo, nos dice del honor lo siguiente en la Ética de Nicómaco. Es un libro de Aristóteles. El hombre magnánimo reclama y es acreedor de grandes cosas, y de las más grandes. La grandeza del alma debe relacionarse con algún objeto especial estimable. Es un término tradicional al que denota que se tiene una pretensión sobre bienes externos a unos mismos. El bien externo más grande es lo que debemos ofrecer a los dioses, pues el honor es claramente el más excelso de los bienes externos. Por eso el hombre magnánimo es el que tiene la disposición correcta ante los honores y las desgracias, puesto que el honor es sobre toda otra cosa lo que los grandes hombres reclaman y esperan, ¿no? Esto, y tenemos descripciones en la antigüedad de que se hacía pues honores, se contrataba personas cuando alguien pasaba, ¿no? Y como dice acá, el honor más grande tienen los dioses, pero los hombres también tienen honor. Y se hacía estos encomios, estas alabanzas, ¿no? Y muchos textos bíblicos se entienden justamente desde el honor y vergüenza, y en medio de ese contexto son utilizados los niños, ¿no? Para eso. Seguimos. Ahora vamos al 1.23. Fuentes de información sobre honor y vergüenza. 1. La antropología cultural moderna. Estas nos muestran a innumerables formas de un completo, matizado y coherente modelo de honor y vergüenza en términos de instituciones sociales y psicología social y grandes estudios de la cultura mediterránea del siglo I de varios países, ¿no? Aunque difieren en lengua, historia, geografía, pero reflejan una comprensión típica de honor y vergüenza, ¿no? ¿Qué significa esto? Y la antropología cultural moderna ha estudiado los sistemas de honor y vergüenza y ha determinado que, aunque hay diversos países, casi todos compartían el honor y vergüenza. Esto es. 2. Teórica retórica antigua. La retórica lo conoce como el elogio y vituperio, ¿no? Los manuales de retórica reconocidos como progimnasmata, aunque es difícil distinguir las escuelas que están detrás de estos escritos, todos dependían de Aristóteles. En tiempos del Imperio Romano lo adaptaron Cicerón, Quintiliano y Herenio, ¿no? Se puede acceder a la literatura clásica como la de Teón, Menandro, Hermógenes. Nos dan en forma exacta el significado de honor, las formas de elogio y criterio y expresiones públicas, ¿no?
Entonces, esas son las dos fuentes que tenemos del honor. Ahora quería hacer una pregunta para seguir avanzando. Perdón, ahora quiero terminar con el honor para luego seguir avanzando, ¿no? Que son pues este tema interesante del honor y vergüenza, ¿no? En este libro, para entender el mundo social, el profesor Richard Rothburn, en su artículo Honor, valor esencial en el mundo bíblico, dice, ¿no? En síntesis, en el Antiguo Testamento también se encuentra el valor esencial del honor, vergüenza, como lo han evidenciado los estudios de ciencias bíblicas. El honor como valor esencial en el Nuevo Testamento se comprende desde un valor universal, desde el siglo I, o sea, no solamente era practicado por los judíos, también por los romanos. Las palabras honor, honrar, estimado, gloria, honorable, despreciable, son abundantes, ¿no? Y viene del griego timé. Por ejemplo, en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Prácticamente lo que Jesús y los evangelios y el apóstol Pablo promueve un tipo de honor diferente, un honor basado al reino de Dios. Pero los judíos tienen otro tipo de honor y los romanos otro tipo de honor. Y en medio, los niños metidos en cada uno en esos espacios. Xenofonte explicaba, ¿no? Un autor antiguo. En esto el hombre difiere de otros animales, me refiero a anhelo de honor. Pero el deseo de honor no ha arraigado a ningún bruto, ni tampoco en todos los seres humanos. Pero aquellos que más se diferencian de las bestias del campo, estos son contados como hombres y no como simples humanos, ¿no? Entonces, para los romanos, los, los, que, los cristianos no tienen honor. Para los judíos, los cristianos no tienen honor. Y para el cristianismo, el reino de Dios tiene otro tipo de honor. Y una de las cosas que Jesús va a poner es que el honor es protegiendo y amando a los niños, ¿no? Entonces, aquí tenemos el honor y vergüenza en el Nuevo Testamento. Honor es el término generalizado que se refiere al mérito, ¿no?, de las personas. Y la vergüenza es, el honor era un bien positivo, mientras que la vergüenza constituía una catástrofe social, especialmente cuando la vergüenza por un miembro del grupo de familia era la de todos. Así uno puede ser avergonzado, llevado a quedar mal en público con la pérdida de honor. La frase de Mateo 8:12, arrojaos a las tinieblas, donde será el llanto y rechinar de los dientes, está justamente en la lógica de honor y vergüenza. El que no cumple el reino de Dios, de Jesús, tiene vergüenza. Describe la sensación de ser avergonzado públicamente. Desafío y respuesta. Como el honor es un bien limitado, la competición por honor era intensa. La consecuencia de esta realidad fue el rol de desafío y respuesta. Se convirtió en un fenómeno cultural y de carácter público. Consistía un desafío, tratando de minar el honor de otra, cuando se acercan a Jesús, ¿no? Le preguntan, ¿y tú que eres maestro? A ver, ¿qué me dices de esto? Le están tratando de minar su honor. Y una reacción que correspondía al reto en igual medida, incluso mayor, tanto lo bueno como lo malo. Y las respuestas de Jesús avergonzaban a los judíos, ¿no? Entonces, los que quieren menospreciar a los niños, pues, se quedan cortos. Quiero hacer una pregunta, así como hace un momento que, a ver, ¿sabían de, sabían de la práctica del honor en la antigüedad? ¿Me pueden responder sí o no, por favor?
Ah, ya, gracias. Acá dice, no, profesor. Ruth dice que sí lo sabía. Natalia de Perú, no, profesor. Eliana dice sí. Sandra dice no. Eh, y Marcia dice sí, pero no tan explícito como usted lo ha explicado. No. Eh, sí, en la literatura, historia y filosofía es un valor que siempre se ve, por supuesto, Manuel. No, profesor, dice Flor, y Marcia no, no, la mayoría no. Y en medio de esto estaban metidos los niños. A ver, ¿qué importancia tiene el honor para un niño? Un niño nace con honor o vergüenza dependiendo de su familia. Si tú naces en una familia deshonrada, en deshonra, tu honor, así naces con ese honor deshonrado. Y prácticamente, si naces en una familia honorable, como en la cultura del siglo I, con la tría nómina, los tres nombres, pues naces desde niño, poderoso, grande y de una familia adinerada y con honor. Y si naces en una familia de esclavos, naces avergonzado, sin dinero y en servicio. ¿No? Entonces, este mapa de honor describe la situación de un niño en la antigüedad. Por eso es muy importante. Por ejemplo, ahí dice, claro, el honor es generacional, por supuesto, lo que estoy explicando. A Jesús le desprecian diciendo, este es el hijo del carpintero, por supuesto. Creo que en cuanto a honor, la palabra de cada hombre sin tener algo escrito, la palabra se cumplía. Esto es otro aspecto. Dar la palabra era suficiente. No necesitaba. Por ejemplo, hoy vivimos una sociedad basada al dinero, ¿no? Mira, te vendo mi casa a $100,000 y viene otro señor, yo te pago $110,000 y le dice, señor, ya no te puedo vender porque pero usted me dio su palabra. Ahora la palabra no vale, lo que vale es el sistema económico. Entonces, en esa época, la palabra vale. Ahí describe tu honor. ¿Qué diferencia hay entre honor y dignidad? Muy buena pregunta. El honor es, pues, timé, la forma clave, como se conocía antes, y la dignidad es parte del honor, ¿no? El que tiene dignidad, el que tiene valor, tiene honor. Están juntos. Una persona puede cambiar su honor con sus actos de la vida adulta, por supuesto, por supuesto. Eh, una persona puede ir acrecentando su honor, depende de su patrón, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Es por ello que, es por ello que muchos hombres iban a la guerra en nombre de la nación para obtener honor, por supuesto, también. Con respecto al honor y vergüenza, recuerdo la palabra del Señor. Cuando fueres convidado por alguno, en primer lugar, no ser exacto. Muy buena, querida hermana Tania. El reino de Dios, de Jesús, crea otro sistema de honor diferente a los valores culturales de Roma. Mientras que en Roma, el que tiene más poder, el que tiene más dinero es más poderoso, Jesús dice, ahora el que sirve es el mayor entre ustedes. Ha cambiado el sistema de honor de la época. Y entonces, si para esa época en el sistema ser niño podías violarlo si era esclavo, etcétera, infanticidio, exposición de niños, en el cristianismo ahora no. Si no eres como uno de estos niños, no entras al reino de los cielos. Cambió el sistema de honor del cristianismo. Por eso es tan importante conocer eso, ¿no? Seguimos. Ahora sigo, disculpen ya. Relación patrón-cliente. Esto es importantísimo. Aquí está el patrón y aquí está el cliente. La pintura es de Alma Tadema. Actualmente se parte de la idea de que debemos vivir en democracia, ¿verdad? Que todos debemos tener el mismo valor y las mismas oportunidades. En la antigüedad, los miembros de la sociedad no eran iguales.
En este contexto, el patrón era una persona de honor y grandes recursos económicos, con una cantidad de clientes y procuraba aumentar. Por ello, le proporciona más honor. Relación patrón-cliente. Los clientes buscaban un buen patrón. Aunque este sistema surgió en Roma, se había extendido por todo el mundo romano, incluso en Judea, Idumea y Samaria. El patrón era un benefactor, solía hacer obras públicas, organizaba festejos. El emperador era el gran patrón de sus oficiales mayores y estos de los inferiores. Así existía una red de patronazgo, patrón-cliente, que funcionaba como una red de control de ideología del imperio. Esto también se aplicaba a la relación entre los hombres y la deidad. Los dioses romanos eran sus patrones y ellos eran su cliente. Así explica Bruce Malina. Todos los evangelios sinópticos se muestran de acuerdo en que Jesús proclamó el reino de Dios y de los cielos, es decir, el disfrute inminente del beneficio de tener a Dios como rey y patrón, y en todos hay una voz celestial que avala a Jesús como hijo querido. Esto es una persona que goza de especial patronazgo por parte de Dios. Es por eso que Bruce Malinas dice, ¿no? Esta forma cultural de patrón en la familia se conocía como en Roma como el pater familias, el cual tenía derechos sobre niños, quedaban expuestos a las decisiones del jefe de familia. Los niños tenían que someter a su patrón, aunque fuese un abuso terrible. Algunos me hicieron grandes preguntas en los chats que tenemos y yo he respondido todas las preguntas, ¿verdad? Tanto de la clase 1, de la clase 2, también ya he puesto las notas. Y una de las razones por la que esta sociedad vivía así era por este sistema de valores de patrón-cliente. El pater familia tenía poder sobre todos, hasta de su vida. Hasta de su vida. Por eso, ese es el sistema. Y ahora, personalidad árica o personalidad orientada a la comunidad. El individualismo es propio de nuestras sociedades, ¿verdad? Occidentales. En la antigüedad y el mundo mediterráneo del siglo I, esto era totalmente diferente. Como dice Bruce Malina, cada persona estaba implicada en otras y su identidad solo se podía explicar en relación con los otros que integraba un grupo fundamental. Miren acá, esta es la casa del padre, acá vivía un hombre en la casa del padre, esa casa se llama Betab, este pertenecía a un clan que se llama Mishpajá, este pertenecía a una tribu, de las 12 tribus de Israel, al Mate, y esto pertenecía al Am, al pueblo de Dios. Este es el sistema de tribus, clanes y casas del Padre. Uno pertenecía acá y fuera de esa casa no eras nada. En tu casa está tu trabajo, tu sistema económico. En tu casa está tu ropa, tu alimento. En tu casa está tu educación. No tienes que llevar a tu hijo a un nido, a un jardín. Ahí empieza. El nido, el jardín está en la casa. En tu casa está la subsistencia de todo. Fuera de la casa no eres nada. Entonces, es totalmente diferente al de hoy, ¿no? Una de las cosas que en los países europeos anhela es que el hijo sea independiente y a muy temprana edad se van, ¿no? Miren, para comprender esto, está Josué 1, 7, 16 al 18. Mandó que se acercara a Israel por tribus, Mate, y fue designada la tribu de Judá. Mandó que se acercaran los clanes, Mishpajá, de la tribu de Judá. Fue designado el clan de Serach, mira, había clanes. Mandó que se acercara el clan de Serach por familias, Betab, y fue designado por suerte Sabdi. Mandó que se acercara a la familia de Sabdi y fue designado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Serach, de la tribu de Judá. Ese es el sistema de familias
de, y pertenece a la personalidad diárica, y hasta ahí hemos terminado con esta primera parte, y en la segunda parte vamos a entrar: el cristianismo defiende a los niños y niñas, pero tenemos este momento 10 minutos de preguntas, y vamos a abrir, pues puede levantar su mano, y nuestro hermano que dirige nuestro chat le va a abrir el micrófono. Ahí José Colchado ha levantado la mano. ¿Alguien más puede levantar? También los que desean pueden hacer las preguntas por el chat, que al final de los que levantan la mano oralmente le vamos a leer sus preguntas. Adelante, José Colchado, mi hermano Amén. Gracias, amado pastor, y de felicitaciones otra Perú. vez por esta hermosa enseñanza. Solamente quería acotar, no puedo ver bien y a veces no escribo bien en el correo. Lo que usted dice del honor es algo que Lucas 16 como doctor y médico lo dice, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, Lucas 16:4, los fariseos que eran ávaros oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo: ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce el corazón de ustedes, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Y en el caso que usted explica, el honor entonces de ese primer siglo, que era para los hombres, viene a ser abominación. Así como en el siglo 16, 17, el honor europeo era espada, ¿no? Aquí en Perú nos dicen que Pizarro y Almagro se mataron como caballeros, pero en realidad se mataron por la ambición y dejaron manchada la silla de Pizarro, el Palacio de Gobierno. ¿No cree usted que justamente todo lo que hay en el Oriente, ¿no? Por ejemplo, una religión muy antigua, ¿no? La Mitra persa, que solamente era religión de hombres, ¿no? Y siempre hubo esa competencia entre la religión de mujeres y la religión de hombres. ¿No cree usted que eso que hoy día vemos la lucha, que fue antes la lucha de clase, ahora la lucha del género entre varón y mujer, nace justamente de que la gente desprecia el valor de los reinos de Dios o de Dios la palabra y le resalta más el pensamiento moderno? Es decir, lo que le agradezco porque eso del honor para mí ha sido nuevo, ¿no? Y en realidad, pues, en el Oriente, ¿no? Cualquier persona prefiere morir antes que entregar su honor. O los suicidios, por ejemplo, cuando se ven en la Biblia, ¿no? Que los reyes pedían mejor ser asesinados o suicidarse antes ¿No cree usted que se está repitiendo eso en la actualidad, donde le damos más importancia al pensamiento moderno y no a lo que está escrito en la Biblia? Gracias, mi querido José. Hay un texto bíblico precioso, ¿no? Que dice así, ¿no? Que Pablo estaba en la cárcel y vino un terremoto y el soldado se quiso hacer matar, porque según las leyes de honor de Roma, así venga un terremoto, si se abre la cárcel y ellos escapan, el soldado merece pena de muerte. Entonces Pablo, ¿qué le dice? No te hagas daño, todos estamos acá, ¿no? Y ahí empieza esta historia hermosa en Filipo, ¿no? Justamente esos textos hay que leerlos en clave de honor y vergüenza, que no, hoy en día más bien lo que veo es que hay una lógica del dinero, del materialismo. eh, por ejemplo, ¿no? En la sociedad grecorromana, hablando de religiones, en Roma había muchas escuelas cardenalicias. ¿Qué cosa eran las escuelas cardenalicias? Tú podías ser sacerdote de Zeus, de Apolos, de Hermes, había un montón. Y ninguno era para mujeres, ninguno. Puros eran para hombres. Había una sola escuela que era para las mujeres. Se llamaba, ahí lo voy a poner para todos, a ver, en el chat, para que sepan, se llamaba Las Vírgenes
Vestaes. Era la única escuela, este, ahí puse vírgenes es por ser. Vírgenes Vestaes. Vestaes, exacto. Las vírgenes Vestaes era la única escuela. Eran mujeres de clase alta que no podían tener relaciones sexuales durante 30 años y eran las que tenían el fuego de Zeus, y cuando un emperador ingresaba a ser emperador, una virgen le llevaba el fuego de Zeus, y así era como el culto religioso que necesitaba el emperador para ser emperador en Roma, algo así. Sí, hay muchas cosas pues de esa época y hay que leerlos en ese contexto. Y hoy yo pienso que se está perdiendo mucho el honor, vergüenza, por una sociedad que más que nada es materialista, hedonista, individualista, una sociedad totalmente diferente a la que son los propósitos de Dios. Pero lo que me interesa también es que miren el honor que tenían los judíos y los grecos romanos es diferente al honor que predica Jesús. Jesús predica un honor del reino de Dios. Por ejemplo, darle honor a los niños. Eso no es grecorromano. Y Jesús cambia entonces esos valores, esos mapas culturales que llaman los especialistas. ¿Hay alguien que tiene otra pregunta para darle el audio? Adelante, por favor. Si no, voy leyendo acá las preguntas. Muy bien, entonces leo las preguntas. La primera pregunta es de Eduardo. El honor, en la perspectiva de los hombres, es de naturaleza humanístico, donde la tendencia es dar culto a la criatura antes que al creador. Bueno, esto que está tomado de Romanos, ¿no? Claro, ellos tenían sus dioses, les daba honor. El mejor libro sobre eso es de Larry Hurtado. A ver, le voy a poner ahí. Larry Hurtado. Se llama Destructores de Dioses. Larry Hurtado. Perdón, no lo puse para todos. Larry Hurtado, Destructores de Dioses. ¿Ya? En este libro, Larry Hurtado nos cuenta que la gente tenía muchos dioses y coleccionaba dioses y aumentaban los dioses. Una familia podía haber 10 dioses, 12 dioses, 15 dioses, 20 dioses, por diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, si te casabas con una egipcia, ahí tenías una diosa más, una romana egipcia, ¿no? Y si juntos habían tenido un problema y creían que un dios le había salvado, ya aumentaban otro dios, ya tenían 3 dioses. Y si tu hijo había pasado una dificultad y creían que necesitaba la protección de un dios, otro dios, y así, aumentaban sus dioses. Mientras que en el mensaje del reino de Jesús es, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Por eso le llama Larry Hurtado destructores de dioses. Solo hay un Dios y los otros tienes que desecharlo. Y eso, para esa cultura, era malo, ¿no? Aquí también hay una pregunta de Luisa. ¿La virginidad se puede decir que es un honor o dignidad? Sí. Tanto entre los romanos, por si acaso, entre los judíos, peor. La virginidad era el honor y dignidad de una mujer. Entre los judíos se pagaba el matrimonio por la virginidad. Si no era virgen, tenía otro precio, ¿no? Mucho menor. Entonces, pero más que la virginidad, el honor se basa en la verdad, ¿no?
Por ejemplo, si yo soy papá, mi hija perdió la virginidad, el que se quiere casar, yo le digo, mi hija ya no es virgen. Y si te quieres casar, bueno, como ya perdió la virginidad, cuesta tanto, ¿no? Pero si yo le digo, no, sí, mi hija es virgen y no es virgen, y recuerden esto, que ellos lo van a constatar, lo van a constatar, así que no hay forma de decir que no lo van a constatar, ellos lo van a constatar. Adelante, mi querida alumna Ruth Díaz ha levantado la mano, estimado hermano. Para una pregunta, si le puedes poner el Sí, audífono. Ahí está. gracias, profesor. Una curiosidad. Sí, Ruth. La palabra Osana, ¿era un término de honor o se usaba más bien para alabar a una deidad? Ah, muy buena pregunta. Esa palabra lo han estudiado los biblistas y, y hay que distinguir en esto, Ruth, dos cosas, ¿no? Por ejemplo, habían palabras de encomio y honor para dioses greco-romanos, sí, sí, había muchísimas. Y una de esas palabras también es Osana. Pero cuando Jesús habla de Dios Padre o habla de sí mismo y los discípulos empiezan a darle honor a la deidad, a nuestro Dios, hay palabras que se distinguen y en el contexto llegan solo a significar para Dios Padre y solo para Jesús. Y eso es lo novedoso del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan Stan estudió la palabra Kyrios, Señor, ¿no? Que también otros biblistas lo han estudiado. Esta palabra Señor se utilizaba para el emperador únicamente. Pero también, por ejemplo, hay un término que se utiliza en Apocalipsis que lleva por título dueño de las tierras del mundo, que está en Apocalipsis capítulo 1. Ese era un título del emperador, pero empieza a utilizarlo Juan a Jesús. Y Juan Stan dice, ¿no? Me refiero a Juan, el escritor del Apocalipsis. Juan, el escritor del Apocalipsis, lo usa para Jesús. Y Juan Stan dice, ¿no? Aquí tenemos que tener una lectura política. Lo que está diciendo el autor de Apocalipsis es, Señor, tú que estás en ese trono, no es el verdadero trono, el trono verdadero es de Jesús. Tú que tienes ese título de Señor, del dueño y amo de todas las tierras del mundo, en realidad tú no eres el amo. El que es el amo es Jesús. Y así, incluso el Osana, tú que dices que este Osana es para los señores, esos señores no son nada. El verdadero Osana es para Jesús. Esa es la lectura que se hace en la Biblia, en los biblistas, de esos términos de honor que se utilizan yuxtapuestamente para otros y para Jesús, ¿no? En este caso, o para dioses y para Jesús, que en realidad se está haciendo una crítica política, social a esa sociedad. Gracias. Eh, tenemos otra pregunta. Maestro Josías, dice nuestra alumna Leis, no leo todo su nombre, pero dice, Maestro Josías, ¿cómo podemos manejar el honor de los niños y niñas menores de 5 años en nuestras iglesias? Gracias. Recuerden esto, que según la clase pasada, entre los greco-romanos, los niños de 5 años, menores de 5 años, la primera infancia no tenían honor, ¿no? Incluso hasta en las políticas grecorromanas podían practicar el infanticidio y cosas terribles. La exposición de niños, que ya hemos estudiado. Pero para el judaísmo y para el cristianismo primitivo, no. El niño valía por la teología de la creación. ¿Se acuerdan que les enseñé la semana pasada? Porque todos habíamos sido creados por Dios y los niños también. Y hoy en día, los niños menores de 5 años, que son la primera infancia, deben
ser considerados como unas personas humanas. Y la iglesia debe hacer espacios especiales para ellos. Así como nosotros tenemos espacios de adultos, debe crear para niños de primera infancia y para niños, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no poner un lugar para cambiar pañales en la iglesia? Porque son niños de primera infancia. ¿Por qué estar cambiando pañales en la silla de la iglesia, en la banca? Si yo tengo una mirada de la niñez como persona humana, me preocupo también por el niño de 1 año. Entonces tengo una mirada de inclusión a los niños. Y aquí tiene otra pregunta. Baal, ¿es Señor? Sí, hermana. Pero está mal escrito ahí, es B-A-A-L. Baal, en el Antiguo Testamento, significaba Señor. Sí. ¿Se puede recuperar el honor, profesor? En el caso de los niños estaba prohibida quizás si llega a ser adoptado por una familia de honor. Muy buena pregunta. Sabemos que algunas familias adoptaban niños. Me hubiera gustado incluir ese estudio de adopción de niños en este estudio, pero lo he estudiado, pero no lo puse en la semana pasada porque se hacía más largo en la exposición. Pero voy a buscar algunos artículos y ponerlos en el chat de nuestro curso, de nuestro foro, para que ustedes tengan acceso a esa información, o por lo menos la bibliografía. Sabemos, todo niño que era adoptado, como dice Efesios, ahora ya no son esclavos, ahora son adoptados y tienen honor, era el mismo proceso. Si un niño esclavo era adoptado, llegaba a ser hijo con todos los honores. Sí. Ha levantado la mano nuestro hermano Duwit González desde Venezuela, creo. Adelante, mi querido. Si le puedes dar la... Ahí tienes la... Adelante. Pastor Josías, Dios le bendiga. Saludos, bendiciones para usted. Muy hermosa enseñanza. También saludos a todos los compañeros que nos acompañan. Para hacer un aporte con respecto al honor de los niños, viene a mi mente una situación en la cual un predicador en una campaña predicaba la palabra, había un gran número de personas, y en la campaña predicaba, terminó la predicación, terminó la enseñanza, hizo la invitación al altar, a ver qué persona le entregaba su vida al Señor, y pasaron unos niños. El evangelista seguía predicando, seguía invitando, seguía animando que las personas pasaran. Y decía, si hay alguien que quiera pasar, si hay una persona que le quiere entregar su vida al Señor, si hay alguien que quiera... Y había unos niños allí en el altar, hasta que un pastor le dice, hermano, disculpe, esas vidas también son para el Señor Jesús. Amén. Amén. Ese honor a los niños, ese honor a los niños. El hermano no veía a los niños, esperaba a un adulto. Claro. Esperaba a un adulto. Y estaba desconociendo que había niños en el altar entregándole su vida al Señor. Entonces, hasta que alguien le hace cariño y dice, hermano, esa vida que se están rindiendo allí también se están rindiendo para el Señor. Dios le bendiga. Gracias. Amén. Gracias, mi querido hermano desde Venezuela, Duwit González, de verdad. A veces invisibilizamos a los niños desde una visión adultocéntrica, a tal punto que se están convirtiendo y los niños no cuentan. Pasa una persona que eso demuestra justamente nuestra concepción adultocéntrica. Tenemos que quitar y desterrar eso. El niño es una persona. Yo como pastor en Huancayo propuse que el Ministerio de Niños tenga su Ministerio de Alabanza. Así que compramos todos los instrumentos para niños. Gloria a Dios, que agarren los niños, que tengan su Ministerio de Alabanza. Que el Ministerio de Niños, que la iglesia tenga baños para niños. ¿Por qué no? ¿Por qué solamente los baños van a ser para los adultos o los niños no cuentan? Y más desde la visión de Jesús, si no nos hacemos como los niños, ya estamos perdidos. Entonces, quitar la visión adultocéntrica en la misión de Dios es importante. Gracias, Pastor González. Es una bendición su
sus palabras. Ahora seguimos terminamos ya las preguntas, tenemos que avanzar porque nos falta la segunda parte, que es el cristianismo defiende a los niños y niñas. Qué tremendo. Basado en la práctica de Jesús, los cristianos y cristianas, desde el inicio de la iglesia primitiva, empezaron a defender a los niños y niñas. Como ya hemos estudiado, la niñez representaba a los más excluidos. Eran los primeros en sufrir desde el nacimiento. Sufrían las consecuencias de las guerras, los exponían, ¿se acuerdan de las crepundias que nos enseñó en el video y que también yo tomé la foto de Mary Beard, ¿no es cierto? Qué impactante esos dijes, que les ponían a un niño acá o en la mano, tal vez la mamá con la esperanza de encontrarlo después. Qué dolor sería para la madre, ¿no? Que el papá, el pater familia, bote a esa niña porque nació mujer. Y le ponía una crepundia. Y tal vez, ¿no? Y ahora les cuento, en las literaturas romanas del siglo I hay historias así como esa que les estoy contando. Una mamá dejó una niña y entonces después de años la encuentra y ella tiene hasta ahora su dije y le dice, yo puse este dije, esa crepundia, y se encuentran, ¿no? Y en algunos casos terminaba pues en historias dramáticas hermosas, ¿no? Pero la mayoría de casos terminaría pues en la prostitución, en la muerte, en la, en la esclavitud feroz y cosas horribles, ¿no? La cultura grecorromana maltrataba a la niñez, ¿no es cierto? Ya hemos estudiado la clase pasada detenidamente y les he dado fuentes del siglo I para que ustedes sepan esto, ¿no? Pero el mensaje del reino de Jesús creó nuevas formas de tratar a la niñez. Y en los valores culturales que acabamos de estudiar, como son puro, impuro, honor, vergüenza, personalidad diádica, etc., en todo eso, también el mensaje del reino de Dios cambió la manera de tratar a los niños. Los niños y niñas crecían de estatus en la propia familia. Un menor era considerado hijo y esclavo. Solo si llegaba a ser adulto podía heredar los bienes. El huérfano era el miembro de la sociedad más débil y vulnerable. Ser huérfano ya era terrible, ¿no? Niño también era un sinónimo de un insulto. Por ejemplo, vamos a leer rápidamente Mateo 11, 16 al 17. Mateo 11, 16 al 17. Y voy a leer en la versión TLA, Mateo capítulo 11, versículo 16, dice así. Ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y les gritan a otros niños. En la Reina Valera dice muchachos, pero en el griego dice pais, así que es un niño de 7 a 14 años. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Dice el texto, ¿no? Dice, y miren acá, ustedes, los que viven en este, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y les gritan a otros niños. ¿Qué significa esto? Que la niñez es visto, estos de 7 a 14, estos pais son vistos como callejeros que pierden el tiempo, ¿no? Y que se hizo esas ideas, ¿no? Y en Lucas 7, 32, dice,
En el texto de Lucas, lo mismo, ¿no? Jesús siguió diciendo, ustedes los que ven esto son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a otros niños. Entonces, ser niño en ese contexto, pues, era como sinónimo de que estás perdiendo el tiempo, gritando, esos conceptos que se tiene hasta ahora, ¿no? En el cristianismo primitivo hay acciones para abolir las costumbres inhumanas contra la niñez. Defendían la vida humana antes que nacieran y después que nacían, como en la Didaje, que la semana pasada les enseñé, en la carta de Bernabé también, es un escrito patrístico, en los escritos de Atenágoras, de Tertuliano y otros que se les denomina padres de la iglesia. Esta práctica claramente es por la enseñanza de Jesús en los evangelios. Entonces el cristianismo se vuelve en defensor, protector de la niñez por el mensaje radical que tiene Jesús con la niñez. Los cristianos luchaban contra las costumbres de la exposición de niños. Hay pruebas históricas que los cristianos recogían a estos niños expósitos para salvarlos, aunque en algunos casos solo podían sepultarlos. Así lo atestiguan las numerosas tumbas infantiles, las inscripciones de las catacumbas. En algunos casos los educaban las vírgenes consagradas, como explica Agustín, ¿no? Agustín dice que habían mujeres consagradas que eran vírgenes que se dedicaban a recoger a niños expósitos. En otros casos, las familias ricas benévolas se les llamaba a estos niños que se les recogía de la calle alumnus, proiectus, estorquius, copros y trepos. Estos eran los nombres griegos que se les denominaban. Ahora vamos a estudiar fuentes del primer ciclo y del segundo ciclo, máximo del segundo ciclo, como Marco Aurelio Frontón, Luciano de Samosata, Celso, que son autores romanos, no son cristianos. Porque en la Biblia, ¿no? Podemos mirar cómo Jesús protege a los niños en el Evangelio de Lucas, Mateo. También podemos mirar en Hechos de los Apóstoles algunos actos de cristianos con los niños, con las niñas, o cuando Jesús se acercó a niñas que, por ejemplo, estaban muriendo, les levanta, y a otros tenemos textos, ¿no? Pero alguien puede decirnos, pero bueno, eso está en tu Biblia, ¿no? Pero hay documentos de personas anticristianas, de personas que no conocían el Evangelio, que eran enemigos del cristianismo, que en sus palabras podemos describir cómo los cristianos del segundo, primer siglo defendieron a los niños. Y vamos entonces, a leer un documento de Marco Aurelio Frontón, que está en el libro de Margaret MacDonald, que se llama Las mujeres en el cristianismo primitivo y la opinión pagana, el poder de la mujer histérica. En la página 77 de este libro, dice así, ¿no? Que Marco Aurelio Frontón es un documento del siglo II, era orador y tutor de Marco Aurelio, un cristiano llamado Minucius Félix, usa los datos de este historiador romano y dice así: esos temerarios cristianos, dice Frontón, ¿no? Dice Frontón, han reclutado de los estratos más bajos de la sociedad, de las masas más ignorantes, como mujeres crédulas, llegan al extremo de llamarse hermanos y hermanas, claro, porque un romano, ciudadano romano, a un esclavo no le llama hermano o hermana. En un día especial se reúnen para fiesta con todos sus niños. Miren, el culto era con sus niños, hermanas, madres, de todos los sexos y de edades.
¿no? Y eso para ellos, para eso le parece, pues, para Frontón, le parece terrible, ¿no es cierto? De esa manera, saciados por el banquete, después de haber festejado así, comienzan a dejarse arrastrar por la pasión incestuosa, ¿no? O sea, según Frontón, ahí los cristianos se reúnen, ¿no? En un día especial, entonces el día domingo, están, miren ahí, niños, hermanas, madres, hombres, mujeres, ¿no? Que le parece inapropiado porque para los romanos, los lugares públicos, las mujeres no entran, ¿no? De esa manera, saciados del banquete, comen, después de haber festejado así, comienzan a dejarse arrastrar por pasiones y se reúnen y luego tienen relaciones sexuales con padre con hija, incesto, ¿no? Incesto. O, o la mamá con el hijo, esas son relaciones incestuosas. O el sobrino con la tía, etc. Eso dice Frontón. Claro, es un enemigo del cristianismo, pero, como dije acá, digo acá, ¿no? Queda claro que esta fuente es enemigo de los cristianos. El cristianismo del siglo II involucra a la niñez en sus cultos, en la liturgia. Aunque este informe está distorsionado por su visión romana anticristiana, queda establecido que los cristianos incluyeron a la niñez en los cultos que realizaban. Entonces, ¿cuánto más nosotros, no? Ahora vamos a ver otra fuente que nos va a hablar ahora de los niños expósitos. Es Luciano de Samosata. Esto también lo recoge Margaret MacDonald en la página 93, en el mismo libro, La mujer en el cristianismo primitivo y la opinión pagana, el poder de la mujer histérica, y señala lo siguiente: otro historiador romano que vivió entre los años 115 y 200 después de Cristo, era un satírico, o sea, burlador, que se burlaba de los cristianos. Él cuenta que un filósofo llamado Proteo se convirtió al cristianismo. Un filósofo, imagínense, para ellos fue un escándalo. Lo arrestaron y mientras estaba en prisión sucede esta narración, ¿no? O sea, un filósofo romano se convierte al cristianismo. Lo arrestan. ¿Por qué lo arrestan? Ahí también hay un detalle. Porque en Roma había dos tipos de religiones. Las religiones romanas y las religiones que Roma aceptaba como religiones que el Estado lo aceptaba y eran lícitos. Y a ellos le llamaba religio. Por ejemplo, el judaísmo era religio, aceptado por el Estado, por el Imperio Romano. Tanto por la República Romana y por el Imperio Romano. Fue aceptado el judaísmo. Entonces, era religio. Pero había otras religiones que no estaban en la lista aceptadas, o otras confesiones de fe, como el cristianismo primitivo de Jesús, que no estaba aceptado. Y a esos los romanos legalmente les llamaba superstitio, supersticiones. Que para ellos decían que minaba el honor de los romanos, que eran religiones ateas, así les llamaban, ateas, porque no creían en sus dioses de los romanos, y que, por lo tanto, destruían las costumbres, las buenas costumbres de los romanos, y por lo tanto había que perseguirlos. Y el cristianismo estaba entre las superstitio. Entonces, miren ahora, por eso le metieron a la cárcel a este, y dice así: entonces, tras un tiempo, Proteo fue apresado por esto, ¿no? Y arrojado a una cárcel, lo que le dio no poca reputación. Y todo fue un escándalo enorme, ¿no? ¡Wow! Los cristianos hicieron todo tipo de esfuerzo para rescatarle. Recuerden que Luciano Samosata no es cristiano, es un romano. Le mostraron todo tipo de atenciones.
Desde el amanecer podía verse viudas ancianas, niños huérfanos, expósitos, esperando junto a la prisión. ¿Qué hacían los niños huérfanos con las viudas ancianas? Porque los habían recogido a estos niños que los botaban a las calles, y estos niños expósitos recogidos estaban con estas viudas ancianas cristianas, y Luciano de Samosata los ve en la prisión de Proteo y escribe esta narración. Hermoso. Entonces yo digo esto, ¿no? Esto demuestra que las viudas tenían a su cargo niños expósitos, niños y niñas abandonados, que la iglesia primitiva los atendía para defender sus vidas. Varios biblistas proponen que en 1 Timoteo existía una orden de viudas. Este grupo de mujeres desempeñaban unas funciones importantes en la comunidad. Se cree que su ministerio consistía en orar por la comunidad y hacer visitas pastorales a las casas. Es muy probable que también enseñaran en la comunidad y que asumieran otros ministerios, dice Elsa Tames en el libro Luchas de Poder en los Orígenes del Cristianismo. Creemos que una de esas funciones de estas viudas era recoger niños abandonados en la sociedad grecorromana para educarlos como cristianos en una espiritualidad encarnada que nació en la doctrina de Jesús. Había mujeres que ayudaban económicamente para realizar redes de hospitalidad, para ofrecer seguridad, incluso a personas socialmente menos privilegiadas, dice Margaret MacDonald en la página 99. Qué hermoso, hermanos. A mí me llena de emoción que mientras que la cultura grecorromana está practicando sexo con niños esclavos y alabando el sexo con niños esclavos como Marcial, exposición de niños, infanticidio, violencia, y todo, los cristianos del siglo II, del siglo I, se están dedicando, guiados por Jesús y del reino de Dios, a rescatar a los niños expósitos y cuidarlos. Y aquí lo vemos, que están visitando las viudas con los niños expósitos, recogidos por cristianas, atendiendo a Proteo, un filósofo que se había convertido al cristianismo. ¡Wow! Me emociona tanto que el cristianismo cambió la sociedad. Y esto que UNICEF y todos los defensores de derechos del niño que existe hoy, sí, se han empoderado en la sociedad y son los especialistas y todo. Pero hay que recordarle a esta sociedad que antes de UNICEF Jesús ya había dignificado a los niños, ya había protegido a los niños, ya los había hecho protagonistas a los niños, y en una cultura más difícil que la de ahora. Qué hermoso, hermano. Sinceramente es bellísimo constatar esto, ¿no? Y ahora quiero mostrar otra fuente y que es del mismo libro de Margaret MacDonald, Las mujeres en el cristianismo primitivo, solo que esta ya se encuentra en la página 135. Y es el famoso texto de Celso, ¿no? Este es famosísimo porque Celso fue el más prolífico crítico del cristianismo primitivo del siglo II. En su libro, La verdadera doctrina, hace unas críticas ácidas al cristianismo. Los dichos de Celso fue recogido por Orígenes en su libro Contra Celso, cuando trató de la evangelización en la iglesia primitiva, ¿no? Orígenes explica que lo siguiente, ¿no? Celso, o sea, Orígenes toma el libro de Celso y lo cita literalmente lo que dice Celso. Desgraciadamente no tenemos el libro de Celso. Ya quisiéramos tener este libro de Celso. No lo tenemos. Pero lo tenemos a través de Orígenes, porque él lo cita, claro, hace un libro apologético, ¿no? Contra Celso, pero también se da el trabajo de citarlo literalmente a Celso, y por eso sabemos las palabras de Celso.
Y Celso dice así: si alguien es ignorante, estúpido, si alguien es estúpido, si carece de educación, y miren, si es niño, miren cómo está comparando al ignorante, al estúpido, al carecer de educación, con un niño. ¿Por qué? Así creían muchos, la mayoría de los grecorromanos en el siglo I. Que venga prontamente. Ellos mismos admiten que solo son capaces de convencer a los locos, ¿no? Tal vez cuando Pablo dijo, esto es la locura de la predicación, a los carentes de honor, ¿no? Tal vez cuando Pablo dice en 1 Corintios, no muchos de ustedes tienen honor, no son de honor, dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? Ustedes son trabajadores, esclavos, humildes, ¿no? Y a los estúpidos, tal vez refiriéndose a los niños, solo a los esclavos, a las mujeres y a los niños, ¿no? Celso dice que este evangelio de Jesús es para ignorantes, estúpidos, carentes de educación, y si eres un niño, ¿no? Que, claro, no piensas, eres un tonto. Y vuelve a decir otra frase, pero estos iletrados dicen que ellos, los cristianos, conocen la forma verdadera de vivir y que si los niños les creyeran, vendrían a ser felices y harían que sus casas fueran felices. Y si en ese momento en el que están hablando ven que viene un maestro, ¿no? Un maestro romano ahí vestido con su ropa de maestro, los más prudentes escapan a todas las direcciones y los más temerarios empujan a los niños a rebelarse. Miren, este documento nos muestra que el cristianismo primitivo existía una evangelización específica a la niñez y que eran tratados como personas dignas de respeto que podían llevar la bendición a su hogar. Ahí dice el texto, ahí dice, eso es lo que se llama en el método historiográfico la lectura al revés, ¿no? Porque tú distingues de quién estás leyendo y en sus palabras de odio, en sus palabras expresa pues el anticristianismo y todo esto, ¿no? Y con esto, queridos hermanos, hemos entrado pues a este tema tan hermoso que es la defensa de los niños. El cristianismo, verdadero defensor de niños y niñas. Entonces, estimados hermanos, hermanas, vamos a entrar a una segunda ronda de preguntas, pero antes quiero decirles algo. Cuando en 1985 yo empiezo a estudiar en el Instituto Bíblico Superior de las Asambleas de Dios, que se llamaba IBISAT, ¿no? Teología, mis profesores usaban, ¿no? Libros como el de Dana Mantey, El mundo del Nuevo Testamento, de Parker, El mundo del Nuevo Testamento, El mundo del Antiguo Testamento, y posteriormente salió un libro ya que era lo máximo, Usos y Costumbres de Israel, de Grover, que lo había hecho un famoso arqueólogo y biblista, Edersheim, ¿no? Y entonces, eso eran nuestras fuentes. Pero gracias a Dios, las ciencias bíblicas avanzó. Y producto de ese avance, hoy usamos otras fuentes que recogen fuentes del siglo I, siglo II, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Bruce Malinas, el Evangelio Sinóptico y Cultura Mediterránea del siglo I, a Esther Miquel, el Nuevo Testamento desde las Ciencias Sociales, o a Dietmar Neufeld y Richard de Maris para entender el mundo social del Nuevo Testamento, o a Bruce Malina, El mundo del Nuevo Testamento, perspectiva desde la antropología cultural, o Reimaginando los orígenes del cristianismo, de Carmen Bernabé y Carlos Gil, estos profesores de la Universidad de Deusto, de España, o este libro, Progimnasmata, ¿no? Los textos griegos de la retórica de la antigüedad,
o a Jerome Neire, Honor y Vergüenza, lectura cultural del Evangelio de Mateo. Entonces nos da más luces y por eso podemos enseñar con fuentes primarias en español, ¿no? Todo esto que hemos visto. Ahora entremos a una ronda de preguntas y solamente quiero terminar esta parte para entrar a la ronda de preguntas de esta segunda parte. Qué importante históricamente lo que hizo Jesús. Jesús, al defender a los niños, ponerlos en la centralidad del reino, hacer que los niños sean protagonistas, cambia toda esta cultura de violencia poco a poco, que va a durar muchos siglos, por supuesto. Pero lo que tenemos aquí es, pues, en los hechos de Jesús, una revelación de Dios tremenda, ¿no? Una revelación de que los niños y las niñas valen y que ellos son parte del reino de Dios. Y eso también nos debe hacer pensar, ¿no? En que cuando yo antes leía los textos del Evangelio de Mateo, Marcos, ¿no? Leía y le traían a Jesús unos niños, ¿no? O este texto de Evangelio de Lucas, que lo hemos tenido como inicio, ¿no? También le llevaban niñitos a Jesús para que los tocara, pero cuando los discípulos lo vieron comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús los llamó y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de quien el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esas palabras son, pues, de escándalo para los discípulos de Jesús y para los romanos más, porque para ellos la valoración que tenían de los niños era diferente. En ese aspecto también quiero invitarles a leer Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Gálatas capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. ¿No? Miren, Pablo dice, ¿no? En la versión TLA, lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia. Y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan. Hasta el día que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo, ¿no? Eso también es cierto en el contexto. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlaban el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de mujer, se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que tenían que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Miren, ahí Pablo está describiendo el contexto, ¿no? En la Reina Valera se muestra más claro estas palabras de Pablo, ¿no? Cuando dice en la Reina Valera: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero es Jesús quien cambia la perspectiva de la niñez, y gracias a Dios estamos por Él, por nuestro Señor, con un nuevo trato a la niñez, una nueva visión a la niñez. Y que esta visión adultocéntrica se siga reproduciendo, creo que hoy en día no cabe, ¿no? Ahora sí, preguntas. A ver, acá ya hay algunas preguntas en el chat, a ver si respondo. A estas preguntas
Dice, ¿no? Luisa dice, la necesidad en la niñez era agonizante, dolorosa, aberrante. Jesús llega con un ministerio de amor, paz, hermandad y sabia. Sabía la realidad de la necesidad de la niñez. Por supuesto, él conocía la realidad y no solo la comparte con los niños, no solo la comparte para con los niños, también llena de amor la vida de los adultos para que su ministerio siga así. Mira, nosotros como adultos, al dar amor a los niños, aprendemos mucho. Yo, por ejemplo, tengo un bebé que apenas tiene 1 año y 5 meses, se llama Emanuel Josías, y este bebé me llena de ternura, ¿no? Y yo aprendo mucho con él, a tener paciencia, a jugar. Él es tan hermoso, ¿no? Y cuando nosotros los adultos empezamos a dar amor, aprendemos mucho, mucho. Bueno, vamos a abrir los micrófonos para últimas preguntas. A ver si me ayudas, mi querido. Si hay algunas hermanas que quieren hacer alguna pregunta, bienvenidas, bienvenidos sean. Que las preguntas sean breves y concisas, por favor. Adelante. Ahí tenemos a José. Y si algunos quieren participar en el chat, pueden hacerlo porque yo lo voy a leer. Ah, ¿qué me dice mi querido? Ah, ya, José. José, adelante. ¿Puedo participar? ¿Ya? Sí. Profesor, pastor, algo muy interesante es que el pastor escritor John Piper, en su libro El coronavirus y Cristo, o Cristo y el coronavirus, él refiere que en el siglo II hubo también una pandemia, una plaga, y el mismo oficial del emperador escribe diciendo que le admira a él que mientras el emperador y los médicos todos se habían ido al campo para huir de la pandemia, los cristianos perdían el tiempo sanando a niños, esclavos, mujeres, o sea, los médicos cristianos quedaban ahí, pero era una crítica, ¿no? ¿Cómo desperdician su profesión, su vida? Y realmente es algo admirable, ¿no? Y gracias, profesor, realmente me amplía más el panorama, ¿no? De lo que uno a veces aprende. Que Dios le bendiga. Hay un libro que se llama La expansión del cristianismo, de un sociólogo, y ni siquiera es cristiano, así se llama, La expansión del cristianismo, donde él trabaja en el capítulo 2, esta plaga del siglo II, que se llama la plaga antonina, con fuentes del siglo II, cómo los cristianos en las plagas se pusieron a atender a los enfermos y murieron, ¿no? Murieron atendiendo a los enfermos. Y cómo sus iglesias, las iglesias, en vez de cerrarlos, como ahora estaban cerradas las iglesias, ¿no? Qué tremendo. Ellos lo abrieron, las comunidades que tenían, y los convirtieron en lugares para atender enfermos. Qué gran lección del cristianismo primitivo, ¿no? Mientras hoy nos dedicamos a cerrar iglesias, el cristianismo primitivo abrió, empezaron a atender, y claro, muchos murieron, entregando su vida a Cristo, sabían que iban a morir, pero según este profesor dice que esta actitud hizo que posteriormente el cristianismo crezca más, se expanda más. Olimpo, nuestro querido pastor Olimpo ha pedido la palabra, si puede darle la palabra. Ahí, adelante, mi querido Olimpo. Pastor, buenos días. En nuestra época, en la sociedad, ¿en qué habrá favorecido o afectado la implementación de los derechos del niño? Bueno, que se dice que antes la educación era mejor, ¿no? Y después ha afectado. ¿Y cuál sería nuestra posesión del cristianismo ante ellos? Que
sé que afectó o sé que favorece, ¿no? Gracias, pastor. En cuanto a la defensa. Este es el libro que les comentaba. Miren, aquí estaba en mi biblioteca a la mano. Se llama La expansión del cristianismo, un estudio sociológico, editorial Trota, de Rodney Stark. El capítulo 4, ahí está, miren, incluso ya está marcado porque lo he leído varias veces. Epidemias, redes sociales y conversión. Y empieza, ¿no? En el año 165, durante el reinado de Marco Aurelio, ¿no? Esta es la epidemia. Y aquí está con fuentes primarias todo lo que hicieron los cristianos. Extraordinario, ¿no? Habría que leer ese libro y rescatar. Bueno, sobre la pregunta del pastor Olimpo Paredes. Querido pastor, la Convención de Derechos del Niño es muy moderna y ha favorecido mucho a la sociedad. Mucho, mucho. Porque así como las mujeres no tenían derecho a la votación en una época, y en Perú, recién creo, en Perú y en Latinoamérica, cada país tiene su año, pero en Perú fue en 1964 recién, ¿no? La votación total, antes solamente podían votar lo que llamaríamos para escoger al alcalde, pero después ya para el presidente. Así como los derechos de la mujer han sido reivindicados, los derechos de los niños han sido reivindicados y estas leyes han servido para que los estados, los gobiernos implementen los derechos humanos en los niños. Eso me parece correcto. Pero, a ver, le explico. Adela Cortina decía que había dos tipos de éticas. Adela Cortina es una filósofa española, Adela Cortina. Decía, hay una ética de las máximas y una ética de las mínimas. La ética de las máximas se basa en la confesión de fe, a tu fe, a lo que tú crees de Dios. Y la ética de las mínimas al consenso social. Los derechos humanos de la niñez, la Convención de Derechos Humanos de los Niños, etcétera, se basa en la ética de las mínimas, ¿no? Al consenso, lo que significa un niño en el derecho de un gobierno, de un Estado, de políticas públicas, etcétera, como un ser humano que merece todos los derechos. Pero eso es la ética de las mínimas. Pero más es lo que nosotros estamos haciendo acá en este curso, cuando estudiamos Biblia y niñez, basado en nuestra fe. Porque ¿qué significó Jesús? ¿Qué hizo Jesús con los niños y lo que significa para nosotros? Eso es más importante. Y en ese aspecto podríamos decir que la iglesia puede hacer mucho más que el Estado, ¿sí?, por los niños, ¿no? Desde la ética de la máxima, desde mi fe, yo puedo hacer mucho más. Y tenemos ejemplos, miren, en la iglesia primitiva, cómo recogían niños pobres y todo. Y la iglesia debe dar una mirada a los niños más necesitados y hacer proyectos para ellos. Y la iglesia, yo tengo una frase, ¿no?, que yo creo que la iglesia debe ser medida en cuanto trata a sus niños. Y no solamente estoy hablando de los niños de la iglesia, ¿no?, de los niños del hermano, de la hermana, de los niños que, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Vamos a la iglesia y él ha sido ahí dedicado en la iglesia y todo, en medio de la pandemia. Excelente. Pero no, de los que tratan los niños, cuando estoy hablando en la visión del buen samaritano, ¿no? De los niños del barrio, de los niños de la sociedad, de los niños que sufren, de los niños violentados, y tal vez sus madres, sus padres están heridos, han sido maltratados, ¿no? No sé cómo han sido en sus países, queridos hermanos, hermanas, pero en Perú, cuando yo era niño y yo nací en una ciudad de la sierra, en Huancayo, era la niñez, la educación era sinónimo de golpe, de golpe.
de castigo. No sabías la tabla de multiplicar, golpe. No sabías el curso, te jalabas en el curso de lenguaje, golpe. Todo era golpe. Y una vez llegué llorando a mi casa y mi mamá me dijo, ¿por qué estás llorando? Mi profesor me pegó, ya, sube al carro. Fuimos al carro y le preguntó, ¿por qué usted le pegó a mi hijo? Porque no sabe la tabla de multiplicar. La tabla 9 hemos hecho hoy día y no sabía, Josías no sabía la tabla de multiplicar. Mi mamá le felicitó al profesor. Gracias, profesor. Llegamos a la casa, más golpe por no saber la tabla. O sea, golpe, golpe. Eso, en esa sociedad hemos nacido, bueno, los que pasamos la base 5, ¿no? Y en sus países no sé si era así, pero acá en Perú era así. Y hoy en día ha cambiado mucho eso. Y si tiene que hacer las leyes, está muy bien. Pero mucho más la fe en Cristo hará mayores cosas por los niños. Y nosotros ahora, pues, por ejemplo, yo a mi hijo lo crío con ternura, con amor, y eso debe ser diferente, ¿no? Para terminar, Sandra Rodríguez, que ya nos ganó la hora, nos falta un minuto. Adelante, Sandrita. Brevemente nomás. Sí, profesor, bueno, la reflexión que me queda hoy es volver a las enseñanzas de Jesús, ¿no? El liderazgo que él desarrolló de servicio y de inclusión fue el que revolucionó y derrotó un imperio romano tan poderoso, tan fuerte en todo, pero no solo lo derrotó, sino avasalló y traspasó los siglos, ¿no? Si queremos volver a conquistar el mundo, tenemos que volver a esos inicios. Amén, gloria a Dios. Disculpa, hermana Rosa, no le puedo dar la palabra, y a José también. Si pueden poner en el foro, yo les respondo. Un abrazo, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.